Amigos míos, siembro un grano de mostaza, que significa también aquello que dijo el Señor, hablando del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si muere, da fruto abundante. Y lo hablaba de sí mismo. Y estamos celebrando, y lo que quiero conversar hoy, la vida. Pero la vida en su sentido más pleno, y la vida que es fruto de precisamente de la muerte voluntaria del Señor. Vida es todo aquello que de sí mismo adquiere desarrollo. Las plantas tienen vida vegetal, pues sí, claro, tienen que tomar eso, pero tienen el mecanismo, llamémoslo así para hacerlo fácil, para crecer, reproducirse. La vida animal tiene esa misma vida, pero además tiene la sensibilidad, según el movimiento, el tipo de reproducción, otra relación con el resto del mundo. La vida humana, que es vegetal también, animal, tiene propio de ella, en esa unidad de mi cuerpo, la persona, el sujeto, que es responsable, inteligente y libre. Puede darse cuenta de lo que hace y según ello puede elegir. La abeja tendrá una gran organización, pero no se da cuenta de lo que hace y por eso no puede elegir. Son mecanismos insertos en su propia naturaleza. El hombre, que tiene una cantidad de mecanismos recibidos en su naturaleza, que hoy se discute, pero no es así, no se produce a sí mismo, recibe su realidad humana de mi cuerpo y su persona única, elegida por Dios, bueno, pero puede darse cuenta y por eso es libre y asume responsabilidad, tiene vida humana y tiene vida moral, de hecho para la verdad, para el bien. Entonces, la primera pregunta es sobre la vida humana, un poco el por qué, para qué, cuál es su plenitud. Y tiene además, en nuestra experiencia, ¿no?, una gran capacidad de desarrollo, tanto en producir, en comprender, en relaciones humanas, en dominio del mundo. Pero también tiene grandes, como digamos, como cuñas así, el pecado, el sinsentido, la violencia, la mentira, el egoísmo y la muerte. En plenitud, la vida es propiamente de Dios. Él es el que es vida, vive por sí mismo en plenitud insondable. Y Él nos ha llamado a la plenitud de su vida. Creo que llamamos, no sé si quieren más, vida sobrenatural. Pero pasa que no se puede usar, porque la sobrenatural llaman a efectos, que parecen raros, no es eso. Es la vida propia, tenemos el término propio, vida divina, o sea, la vida de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una plenitud de ser y de amor y de comunión a la cual nosotros estamos llamados y a su vez no podemos tener por nosotros mismos. No podemos ser dioses por nosotros. Ese es el engaño del pecado. Es don y por eso se recibe en la fe y en la comunión. Quisiera agregar otra palabrita con respecto a la fe. Todo ser humano se juega en la vida por un acto de fe. Tú tienes fe en Dios, fe, porque uno, supongamos que somos hombres responsables, piensa, tiene motivos, elige, pero no puede abarcar todo. En base a esa razonabilidad, se juega, hace un acto de fe. Y ustedes fíjense que continuamente en el fútbol, en los deportes, hay que tener fe, o sea, hay que tener una esperanza, que eso tiene sentido y que puede llegar. Y yo lo he dicho otras veces, el juego es como la vida en pequeño. Los políticos continuamente hablan, sí, porque supongamos que es un plan con cierta razonabilidad, que da razones, es posible, en la complejidad de la economía, de los hombres, de las libertades de los hombres. Bueno, y hace un proyecto y tiene confianza. Y nosotros le hacemos confianza de que pueda llegar a eso. O sea, que el acto de fe en el hombre, te hablo simplemente aún de fe humana, es necesario. Uno no podría salir a la calle el día de hoy, el día ordinario, si no confiara que no se va a morir enseguida, que no le va a morder un perro, que no le pasa un ómnibus por arriba. Todo eso puede pasar y por eso uno también mira los semáforos, tiene cuidado, pero y que tiene sentido lo que va a hacer.
cuidar de su familia, trabajar, encontrarse con el amigo, o rezar, lo que sea. O sea que tiene... El acto de fe es un acto en el cual el hombre toma una cantidad de datos de la realidad, por decirlo así, y también de personas. Uno puede vivir porque confía en personas. Desde que confía en el almacenero, que no le venda veneno en vez de trigo, de harina. Bueno, y ni que hablar de las relaciones humanas. Su padre, su hijo, su esposa, ¿sí? En los amigos, en los que se trabaja. Es fe, tiene datos, ¿no? A cualquiera ni le cuenta ni le fía todo. La fe cristiana no solamente es fe en Dios, en algo más, que eso es común con todo creyente, de todo, la mayoría del mundo es creyente. Aún los que se dicen, hay un texto, voy a decir, medio de memoria, me acuerdo de Pedro Figari, ¿no? Que era no creyente, más bien era mecanicista en general, ¿no? Pero cuando se muere su gran hijo Juan Carlos, con el que tenía mayor relación, una pintura, etc., dice, espero, pues el lenguaje científico, por eso científico del principio del siglo pasado, espero que nuestros átomos girando por el universo se encontrarán y se reconocerán. O sea, que tienen que tener vida humana, tienen almas espirituales, etc. Así que, en el fondo, si no, es un sinsentido. El amor que uno dice que es eterno, pero si no pasa la muerte. Bueno, todo eso los hombres ponen en algo, con mayor razón, a veces engañados con mitos, con falsos dioses, pero es un impulso que está en la naturaleza del perdón. Hay que ser perdonado, porque todos necesitamos perdón, que haya una reconciliación universal, que haya un juicio sobre la existencia y que haya una esperanza de que esto pase más de ser un juego macabro, de hacer cosas con un sentido, pero que en el fondo son para la nada. Y eso es el sinsentido. Nosotros, los cristianos, porque a partir de que Dios se ha entrado en el mundo, se manifiesta, no solamente a través de la razón y ese impulso de razonabilidad y de fe del ser humano, sino que ha llamado a Israel, ha hablado por los profetas, ha prometido y ha realizado. Y en el centro está Jesucristo resucitado. Nos dan testimonio, toda fe es por testimonio. Yo le creo a mi amigo, eso, en el testimonio que me da de que es veraz, de que no me miente, que no me quiere usar, que no es un sinvergüenza. No le cree a su mujer, a su marido, le cree, siempre es un acto de fe en un testimonio. Este es el acto de fe en el testimonio de Dios. Los apóstoles no eran unos crédulos. Siguieron a Jesús por su atracción, por su verdad, por su humildad, por su signo, y quedaron desarmados totalmente con la muerte de Cristo. A pesar que él le había anunciado, a pesar que se había explicado, quedaron desarmados con la muerte de Cristo. No es que después fantasearon, no. Se tuvo que imponer el hecho, empezando por el sepulcro vacío, pero también podría haber pasado otra cosa. Claro, hay una realidad que estaban los lienzos allí, o sea, no había sido robado, no había sido sacado, ¿no? Pero sobre todo el Señor resucitado se les apareció a los testigos que él eligió. Y dice, ¿por qué no fue a todo el pueblo? Precisamente porque Dios no fuerza, no hace el milagrón que nosotros esperábamos. Hace lo imposible. Jesús resucitó y está vivo a la derecha del Padre. Vive y obra. Y nos comunica esa vida que no es solamente la inmortalidad, es la santidad, es el perdón de los pecados, es la comunión con el Padre en el Espíritu Santo y con nosotros. Nos damos testigos de esa plenitud, de esa vida que hemos recibido y que Cristo nos da en su santa iglesia. Y eso es la iglesia, con todos los pecados de sus hombres, no de ella. Pero sin embargo, la iglesia anuncia la verdad del Evangelio y lo da Cristo por medio de ella en los sacramentos de vida, en el bautismo, la confirmación, el perdón de los pecados, en la Eucaristía. Yo doy testimonio, porque eso soy, testigo de la fe en Cristo, recibida de Cristo de los apóstoles, dada, regalada por el bautismo y la obra del Espíritu Santo. Doy testigo de ella y que mi vida ha sido jugada de ella. Y quiero simplemente, ya terminando, estamos nosotros disponiendo en este tiempo de Pascua que vamos a comenzar, de Cristo muerto libremente,
según el designio del Padre, para rescatarnos, y resucitado y sentado glorioso, y por eso que vive, reina y actúa, de tiempo pascual de 50 días, vamos a celebrar la beatificación de Jacinto Vera. Es un testigo, él, del valor de la vida en su totalidad. Escuche, el respeto, el cuidado de los pobres, fue eso admirable, su generosidad con los pobres, cuidado de los enfermos, cuando hubo las grandes pestes, no solamente atendió él a riesgo de vida, junto con los sacerdotes y contra las hermanas, etc., sino también organizó la sociedad de socorro de los pobres, justamente para cuidar a los pobres que estaban en cuarentenas, encerrados en sus casas y no podían trabajar y no podían vivir. Así que él, pero sobre todo fue el testigo, recorrió el país con el don más precioso, que es Jesús, y el anuncio de la fe y el llamado a dejarse tomar por Jesús y el llamado a recibirlo con el arrepentimiento y con la gracia del perdón de los pecados y la vida en abundancia, la vida de fe. Y por eso fue reconocido como santo y fue el hombre más conocido y más amado del pueblo oriental, del pueblo uruguayo en la segunda mitad del siglo XIX. No nos lo dicen por ideologías, pero fue el hombre, porque recorrió 3 y 4 veces todo el país, la campaña, los pueblos que se estaban fundando, y era recibido con amor, despedido con dolor, y dejaba vida y vida abundante. Y una vida que comienza, porque somos creados, es transformada por la vida, por la fe, por la verdad, por el perdón de Dios, por la gracia, y que culmina en la resurrección de los muertos. Que tengamos una Pascua llena de renovación en la fe y de seguimiento de Cristo, y gozosos con el signo vivo que nos ha dejado el Señor en Jacinto Vera. Cristo resucitó, en verdad resucitó. Felices y santas Pascuas de Resurrección. Resucitó.